Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Hola, 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 mi queridísima y bella Lesa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos hoy? Hola Sus, bueno, yo muy agradecida de estar aquí como siempre y muy contenta de que tengamos esta oportunidad ahora, de que nos hayamos inventado la oportunidad de hacer podcasts y de que nos puedan escuchar en cualquier lugar donde vayan, que no tengan, que puedan ir manejando y puedan escuchar estos mensajes y no nada más se tengan que ver, ¿no? Es una experiencia auditiva y la idea pues es que expandir la información, porque entiendo que era lo que me estabas comentando fuera de línea, que estamos viviendo un momento muy, muy intenso y me encanta tu explicación y si quieres podemos empezar por allí, que nos cuentes un poquito como esta explicación de por qué estamos en este momento tan intenso y ya voy contestando tus preguntas de por qué. Me parece hermoso, mi querida Alesa. Y sí, y en realidad nosotros habíamos organizado un tema para compartir hoy, hace un par de días, pero evidentemente cuando uno está sincronizado con las energías, con el ambiente, ¿no? Con el ambiente de lo que va sucediendo en estos tiempos, coincidimos que hoy era muy interesante que pudiéramos aportar, obviamente desde nuestra perspectiva y lo que uno siente a nivel general, aportar lo que sentimos como momentos de gran confusión, donde tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto material, ¿no? Material, que en realidad es un todo, hay muchos dimes y diretes, hay muchos enfrentamientos, yo te digo y lo conoces, desde el aspecto, digamos, de las acciones como protagonista que hago dentro del rol mío de periodista, que yo intervengo en muchas acciones que están vinculadas con, por ejemplo, los perjuicios de las antenas 5G, de las radiaciones, el tema de chemtrail, todo esto que vemos en los cielos que no es natural, es provocado. Y todas estas labores tuvieron determinados referentes que se hicieron cargo, en cierta forma, de transmitir información para que la gente pudiera ir viendo más allá de lo que a lo mejor no se estaba viendo. Y esos referentes fueron conocidos y de hecho ahora hay un gran caos porque hay como una especie de enfrentamientos entre distintos referentes, más de uno quizás está hablando mal del otro porque a lo mejor no era lo genuino que pensó, entonces hay como una especie de gran dramatismo en todo esto, que verdaderamente hace pensar muchísimo en el estado en que nosotros nos encontramos internamente, este estado interno de conexión con nosotros, con nuestro ser, esta brújula que nos lleva a necesitar un equilibrio, un discernimiento para dejarnos llevar por ese equilibrio y no como hojas en el viento, yendo para acá, yendo para allá, tomando partido, inclusive juzgando y prejuzgando. Me parece que en el aspecto espiritual, también referentes espirituales, está pasando algo parecido. Entonces estamos, digamos, observando que en esta gran confusión,
como decíamos en un principio, ¿no? Hay algunos que se benefician en realidad en esta gran confusión. Y me parece que es muy interesante que podamos ir percibiendo esto, pero desde una perspectiva mucho más amplia, desde una conciencia más amplia, porque estamos todos en este momento planetario experimentando un proceso de apertura de conciencia. Así lo querramos reconocer o no, estamos en un proceso de apertura de conciencia, en una transformación interna, en una versión como seres cada vez pero más profunda, más soberana. Entonces, me gustaría que nosotros podamos centrarnos, detenernos y decir, a ver, esta es la realidad, pero en realidad es una realidad muy limitada, es una realidad que no nos permite ver todo el puzzle desde arriba, y cómo podemos hacerlo siempre desde una perspectiva de un ser que está abriendo cada vez más su conciencia, ¿no? Hacer la mejor versión de uno mismo, como vos mismo en más de una oportunidad lo has dicho, y yo tanto admiro y tanto resueno con tu corazón, Alesa. Muchas Así que gracias. vayamos a esto porque me parece muy importante. Y bueno, vos quizás también, desde tu perspectiva, en tu mundo, de los mensajes, de la información dentro de lo que es el campo espiritual, me parece que también esto ha llegado, ¿no? A un espacio de gran confusión. Y esto puede llevar a distintas realidades o distintas lecturas, a que haya gente que a raíz de esta confusión comience a pensar que no hay ningún tipo de alternativa, que entonces hay que dejar las cosas como están. Total, no hay alternativas, ¿no? Que sigan llenando los cielos de Chentra, que nos sigan irradiando, que la espiritualidad no existe, que mejor al final vayamos a la materialidad, a tener lo que queremos y se acabó. Total, esto vaya a saber cuánto dura y no tiene cambio. Esa es una de las lecturas que va llevando a mucha gente a consecuencia de la confusión. Hay otros que no. Hay otros que esta confusión lo iluminan más. Hay otros que se paran desde una perspectiva mucho más alta y dicen, a ver, ¿por qué me dejo llevar? ¿Qué es lo que está faltando en mí que en realidad yo me estoy siendo abducido por esta confusión y estoy hasta equivocándome en lo que estoy considerando? Y otros que directamente son parte de la confusión y se ponen en un bando o en el otro. Ok, yo estoy con Alesa. No, yo no estoy con Alesa. Yo estoy... Y ahí desgastan energía y bueno, y creo que no llegamos a un centro. Así Claro. que me gustaría mucho, nos gustaría escucharte, Alesa, porque me parece que es un momento muy importante para analizarlo desde el corazón, desde la conciencia y en este momento planetario que también vamos a hablar de la IA, ¿eh? Vamos a hablar también de la inteligencia artificial, así que vamos adelante. Gracias, Tus. Muy interesante tu apertura con este discurso. En realidad, sí, estás planteando varias cosas al mismo tiempo, estás planteando varios problemas, varios momentos en los que estamos en este desarrollo humano, porque es evidente que se nos están marcando varias líneas de tiempo, ¿cierto? O sea, se están estableciendo y lo podemos percibir, ¿no? La gente como más sensible, que está más conectada consigo misma, en este momento podemos percibir claramente cómo se están abriendo diferentes líneas de tiempo que nos están planteando el camino a diferentes realidades. Una de ellas sí que podría ser la inteligencia artificial, otra de ellas podría ser una humanidad mucho más utópica y otra podría ser una humanidad con una espiritualidad y una conexión sobrenatural en cuya realidad existen muchos factores que podrían, para algunos de estos seres que están en estas otras realidades, parecer fantásticos, irreales y sobre todo que no se pueden comprobar científicamente, ¿no? Que
bueno, aparentemente, ¿no? O sea, ese es el discurso que se utiliza también para desacreditar a la parte espiritual, es siempre decir, la parte espiritual es intangible, no se ve, y como no se ve, entonces la vamos a desacreditar diciendo que es incomprobable y que no se puede realmente dar un soporte porque no hay manera de verlo, de sentirlo, de olerlo, de comerlo, de nada, ¿sabes? Entonces, como que esta división efectivamente está dividiendo a la humanidad en este momento. Hay muchos que ni siquiera se plantean una cuestión espiritual y que van directamente con la inteligencia tecnológica desarrollando esta línea de tiempo. Y hay otros quienes están decidiendo en este momento qué bando van a tomar, porque claro que es un momento decisivo para todos nosotros. ¿Y en dónde está el punto de esa decisión, que es el meollo del asunto, que es precisamente el tema de este día de hoy, de este programa? Y el tema es la soberanía. ¿Qué significa la soberanía? ¿Qué es la soberanía? O sea, cuando decimos hay que ser soberanos, ¿a qué nos estamos refiriendo con ser soberanos y qué estamos planteando cuando decimos que uno va a encarnar esa soberanía, ¿no? Porque es muy fácil decirlo, es muy fácil decir, voy a ser soberano de mí mismo y ahora voy a controlar mis emociones y voy a controlar mis decisiones de una manera consciente. ¿Y qué pasa? Que uno está tratando realmente, constantemente de ser consciente y hay muchas personas que no pueden sostener esa frecuencia y se cansan. Y entonces dicen, estoy cansadísimo de tengo que hacerlo, tengo que ser consciente, tengo que trabajar bien en mí, tengo que sacar todas mis obscuridades, de limpiar mi linaje, limpiar mi vida y entonces tengo que ser mejor, mejor, mejor. Y entonces, ¿qué pasa? Que entra uno en un estrés que se vuelve una distorsión, que se vuelve un desorden completo de tus propias emociones, ¿no? O sea, realmente no estamos trabajando en nosotros mismos, estamos queriendo ser algo que no somos realmente. Entonces, ¿qué significa caer en depresión, caer en enojo, caer en... O sea, significa que estamos desconectados con nosotros mismos. Y la manera, lo que significa la soberanía es simplemente no hacer nada más que estar conectada contigo misma o conectado contigo mismo. Es decir, la soberanía es una consecuencia, no es algo que uno tiene que crear y generar y perseguir y, no sé, manipular, etcétera. La soberanía es una consecuencia que se va a reflejar en la persona que está conectada con su propia esencia, con su propia alma, con su propia conciencia. Y eso es un reflejo de una verdadera espiritualidad, porque el hacer ejercicios de yoga y meditaciones y ser vegetariano, y ya lo habíamos hablado muchas veces antes, son prácticas, son herramientas que nos ayudan, pero no necesariamente significan que eso sea una espiritualidad. Y entonces llegar o ir a tu clase de yoga no significa que seas soberano. El que tú cumplas con todas tus clases de yoga y que todos los días te impongas una meditación por fuerza, no significa que seas soberano. La soberanía no es imponerse una herramienta, no es imponerse ideas externas. La soberanía es estar en contacto con tu alma. ¿Y qué significa estar en contacto con el alma? Es cuando uno está en contacto con el alma, es algo que se puede percibir, que se puede ver, que se puede sentir, porque estás realmente muy consciente de qué es lo que está necesitando tu cuerpo en este momento, tus emociones en este momento. O sea, no es negar tus emociones negativas, no es negarlas y empujarlas y decir no voy esto me pone triste, no voy a ver de dónde viene esta tristeza, no quiero saberlo, lo voy a negar porque tengo que ser positivo, positivo, positivo. Realmente eso es una tortura, o sea, no, nos estamos torturando a nosotros mismos tratando de ser espirituales, tratando de ser algo que no somos.
Entonces es muy complicado porque cuando alguien no está en ese centro, en esa soberanía, y está confundido y está recibiendo información distorsionada, obviamente se presta, es una vasija perfecta para que las fuerzas de la involución y de la inconsciencia lo tomen, porque es una persona que no está en sí misma, entonces está vacía, digamos, es una vasija vacía. ¿Y qué pasa cuando hay un cascarón, cuando hay una vasija vacía? Pues va a llegar algo por afinidad de forma, por algo orgánico y natural de cómo está creado el universo, que va a llenar esa vasija. ¿Ok? Entonces, si uno no está en conexión con uno mismo, esa vasija está ahí vacante para que cualquier parásito, cualquier densidad entre en ella y entonces lo haga sentir peor a la persona y la persona se sienta tan desequilibrada que entonces empiece a juzgar a los que sí están equilibrados, que empiece a atacar a los que sí están equilibrados, que empiece a cuestionarlos y a tratar de sacarlos de su centro también porque, como él está fuera de su centro y ni siquiera sabe por qué siente este gran vacío y o sea, se sienten tan perdidos que entonces quieren, como alguien que se está ahogando, ¿qué quieren? Van y agarran al otro y lo tratan de ahogar también, porque están desesperados. Ahorita es un momento tan fuerte, tan intenso, porque hay mucha gente desesperada porque no se han dado cuenta de que lo único que se necesita es estar en contacto con sí mismos, con su propia conciencia. Y esto es algo de lo que se están agarrando todas estas fuerzas de involución y entonces están creando mucho conflicto, ¿no? Hay mucho conflicto y hay un desequilibrio y hasta las personas que están o que estamos, me incluyo en ellas, como en un lugar de trabajo constante espiritual y de identificación de cuando estamos fuera de contacto, porque, o sea, mientras más lo practicas, más lo puedes identificar, ¿no? O sea, mientras más conectado estás contigo mismo, cuando te desconectas, lo sientes muy intensamente. Entonces puedes volver deliberadamente a utilizar cualquier herramienta externa, cualquier cosa que te haga sentir mejor para entonces, no, meditación, llámese lo que sea, para volver a conectar con tu centro. Y entonces tenemos un poco más de control. Pero ¿qué pasa con este control? Aunque uno esté aislado y no esté trabajando en un lugar donde haya muchas provocaciones, o sea, ahora vivimos en la época de la tecnología, ¿no? O sea, una provocación te llega de un amigo cercano en un mensaje en el teléfono, ¿no? Entonces ya ni siquiera necesitamos realmente ponernos allá afuera para que lleguen estas provocaciones que te van a sacar de tu centro. Es algo tan sutil que no nos podemos dar cuenta que nosotros estamos siendo instrumentos al estar fuera de nuestro centro para atacar a otras personas. O sea, nos creemos con derecho de ir a molestar a quien sea porque, yo tengo que decirle mi opinión. O sea, yo tengo que hacerle saber que está mal porque no coincide con mi verdad, porque no coincide con mi opinión. Y las opiniones, señores y señoras, son pasajeras. Van a ir y van a venir y se van a transformar y van a cambiar y nuestra propia perspectiva va a cambiar. ¿Y qué estamos haciendo generándonos karma con ir a molestar a alguien más? ¿Por qué no mejor nos guardamos nuestras opiniones, sobre todo si son negativas? Porque las opiniones positivas van a levantar el espíritu de la persona por afinidad de forma, por frecuencia. Pero si la opinión que yo tengo no es del todo positiva, hay que pensar por qué. Hay que pensar qué es lo que nos está reflejando esa persona de nuestra propia, eh, ¿cómo se dirá esto? Como que estamos fuera de esa alineación. Entonces, cuando vemos a alguien en alineación o lo que sea, cuando alguien nos refleja algo negativo, es porque nos está reflejando algo de nuestra propia desalineación. Entonces hay que recalibrar, hay que recapitular, hay que meditar primero y pensar si sí vale la pena o no
mandar ese mensaje y si va a estar o no recibido de qué manera, ¿no? Porque creemos que somos muy justos y que lo ideal y que como buenos amigos es decirle a los demás lo que deben de saber y realmente hay que tener mucho respeto. Y entonces hay muchas personas que en este momento en el que se encuentran dicen, ya estás en el momento en el que ya ni siquiera quieres contestar el teléfono, ya ni siquiera, o sea, ya bloqueaste toda tu lista de amistades y de familiares, porque desafortunadamente esa es la única manera de llegar a las personas que estamos teniendo una responsabilidad de nosotros mismos, ¿no? Quienes estamos asumiendo esa responsabilidad, porque asumir una soberanía es asumir la responsabilidad de lo que tus palabras, tus sensaciones, tus sentimientos, tus pensamientos van a provocar en los demás. Porque no es de, yo puedo ir y provocar en los demás lo que me dé la gana y es su problema. No, no puede uno ir y vaciar la papelera de reciclaje y llenar de basura a las demás personas simplemente porque se nos atravesaron enfrente y yo me estoy muy incómodo cargando mi papelera de reciclaje. O sea, no, no podemos hacer eso. Hay que asumir responsabilidad, ¿no? De lo que esto que estoy cargando, si yo lo vierto en alguien más, llámese Z o Y o lo que sea, ¿qué voy a provocar en Z o Y? O sea, si yo vacío mi papelera, ¿qué provocó en ellos? Mejor no digo nada, mejor no vacío, mejor trabajo mi papelera, me pongo a ver qué hay ahí, qué es lo que, por qué me está pesando tanto. Entonces es muy difícil porque estamos creyendo que las cosas están suscitándose externamente y cuando uno realmente está provocando algo en los demás, también hay que asumir esa responsabilidad. No, no es su problema y se acabó. No. Sí, eso, mira, es sumamente importante porque cuando nosotros no somos, como decís, soberanos, que no nos hacemos cargo conscientemente de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que decimos y de lo que accionamos, en realidad estamos en una incoherencia y esa incoherencia que no se soporta, como decís vos, que vendría a ser todo ese cesto lleno de basura a reciclar, lo vuelco al otro en un acto de inconsciencia y en un acto también de victimizarme, porque yo me estoy haciendo víctima de lo que en realidad no puedo reciclar, no puedo entender, no puedo hacerme cargo, ¿no? Y justamente esta incoherencia hace que cada vez nos alejemos más de nuestro ser, Claro. porque en realidad la coherencia es justamente analizar y reflexionar qué es lo que estamos pensando, sintiendo, cómo nos estamos comportando con el otro, autoobservándonos. De eso lo has hablado muchas veces. Y pienso que hoy más que nunca hay un interés, por supuesto, muy profundo por un sistema que se mantiene hace mucho tiempo, eh, brindando o aportando un sistema de vida que ya no da para más, un sistema de vida que en definitiva casi siempre llevó a que el ser humano no se haga responsable de sí, que sea otro que haga las cosas por él. Si Ujú. tengo un conflicto judicial, lo va a resolver mi abogado. Si tengo un problema de salud, lo va a resolver mi médico. Si tengo un problema con la escuela, bueno, lo va a resolver el directivo. Y yo, digamos, y mejor dicho, uno se acostumbró a delegar. Lo que estamos viendo ahora es que las delegaciones no están dando rédito, no están funcionando correctamente. Entonces, después me enojo que no haga bien las tareas que tienen que hacer a quienes yo le delegué el poder. Estamos en un momento donde el caos es tan grande y la corrupción es tan enorme que hay un gran estado de enojo y hay un gran estado de descontento a nivel general en todo aspecto, en todo lo que es social, en todo lo que es el vínculo con el otro, la falta de respeto digamos los juzgamientos y demás. Y vos fíjate que todo esto va llevando
a que el ser, en lugar de entrar dentro de sí y comience a hacerse soberano de su vida, en el sentido de yo no dependo del médico para estar bien, sino dependo también de mi comportamiento con respecto a mi mente, mi cuerpo y mi alma. Yo no dependo de un directivo que me diga si esto o no, porque yo estoy manejándome con coherencia y le voy a plantear a ese directivo si hay cosas que no estoy de acuerdo dentro de lo que es una argumentación con justificaciones, con respeto, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, o me enojo y choco contra todo, porque hay un choque general contra lo que está sucediendo, y ya directamente ahí veo que a lo mejor me tengo que sumar a otros para chocar entre todos, juntarme con todos y chocar, y estoy creando un egregor de enfrentamiento, un egregor de donde en realidad me voy fuera de mí y busco supuestamente un ente que sea justo y que trabaje por mí, pero no estoy asumiendo ni las consecuencias de lo que estoy haciendo. Y me parece que estamos en un momento precisamente a punto de que todo esto lleve, digamos, a un muy mal camino en forma de sociedad, y entonces eso también nos obligue a no retrotraernos, pero sí a considerar internamente nosotros cómo accionar en estos momentos, en estos momentos. Esa Claro, soberanía, como decís vos, es asumir mi responsabilidad, pero no dejarme llevar por. No me claro, puedo dejar llevar por el juzgamiento, no puedo tirar todo mi cesto de basura al otro, pero sí puedo asumir que estoy en total poder como para poder ser protagonista. Y ser protagonista significa que no me deje llevar ni por la bronca, ni por el miedo, ni por todo eso, claro. o por alguien que me dice yo tengo la solución, entonces voy a seguir, viste, ciegamente al que me dice eso, porque estoy cada vez más fuera de mí, estoy más Claro. fuera de mi ser. Sí, lo que Y la, pasa es que cuando tú dices esto de dejarse llevar por el enojo, es exactamente a lo que me refiero con prestarse como vasija a que a que esa energía parasitaria del enojo sirva de ataque a otras personas. O sea, uno se presta para atacar a los demás, se presta para que haya demonios que se meten en ti para atacar a los demás. Y entonces empiezas a decir, tú eres un demonio, tú estás haciendo malas cosas, cuando que el demonio está dentro de mí, me está haciendo juzgar, me está haciendo atacar, levantar falsos, criticar, armar todo un borlote, incluso tratar de convencer a las demás personas de que tú eres un demonio. Y entonces, ¿esto qué es? Es lo único que está generando ahí esta persona, es karma, y es precisamente porque está conectado a esta energía de involución, porque si tú generas karma, obviamente tienes que volver a nacer en este planeta, y es ahí cuando entendemos la esclavitud de las almas. ¿Sabes? Cuando exacta. se genera la esclavitud es porque tu alma no está en tu cuerpo cuando tú estás juzgando, cuando tú te estás prestando a esa energía parasitaria. Totalmente, por eso es tan importante cuando uno hace referencia a esta incoherencia entre el pensar, sentir y lo que uno está realmente diciendo y haciendo, y la falta de discernimiento, la falta del criterio para discernir. No tengo libertad en el discernimiento, porque suponte, si uno estaría realmente conectado con su ser, en un estado de soberanía, en realidad, el discernimiento haría que justamente active el entender la situación, y si en realidad ese supuesto referente, según mi interpretación, no está yendo por el camino que yo percibo que debería ser, la respuesta es no ir a atacarlo, sino en realidad quizás desvincularme y buscar otro tipo de herramienta para poder seguir
en el camino, suponte, de poder seguir concientizando determinadas situaciones que me gustaría y me parecen interesantes concientizar, pero sin entrar en un choque y sin sumarme a quienes están justamente utilizando su tiempo y su energía para denostar a ese otro, ¿no? Claro, Porque ahí yo me fui de mi centro. O sea, lo que estoy haciendo en definitiva es siguiendo las energías de otros y no estoy en mi ser, no discierno, no soy soberano. Y como decís vos, ser soberano significa hacerme cargo de lo que digo, de lo que pienso y de lo que soy. Y no salirme, suponte, del propósito de la misión que yo considero que es importante seguir en la vida en que uno viene aquí, ¿no es cierto? claro, El tema de que de esa forma, al poder ser soberano y tener un discernimiento libre y limpio, yo puedo decidir. De la otra manera no puedo decidir. Y dejo, digamos, me dejo llevar. Y me dejo llevar y ahí me dejo llevar y me enredo en acciones que, como decís vos, terminan al final perjudicándome porque termino a lo mejor haciendo acciones que me generan un karma, que luego al final vuelvo otra vez a un plano involutivo, cuando en realidad el proceso nuestro espiritual, por más que no lo reconozcan o no, como decís vos, o porque no se ve, entonces para muchos no existe. Pero si nosotros verdaderamente no tenemos un libre discernimiento, no podemos analizar que la espiritualidad es un tema que se habla desde épocas milenarias en el mundo oriental. Si nosotros pensamos que todo existió desde que existió el mundo occidental, realmente es una incoherencia y es una idiotez. claro, Entonces, al no tener discernimiento, yo verdaderamente voy a evaluar la situación en un esquema sumamente reducido de elementos. Y en ese esquema reducido voy a no contemplar una cantidad de aspectos que no lo hago porque no soy coherente, no soy soberano y no tengo libre discernimiento, porque me dejo llevar por lo que me dice. Y en este caso, me parece que estamos en un momento muy importante porque muchos seres de todo el mundo están accionando, y vos lo sabés, desde ley natural. Y en la claro, ley natural, verdaderamente, la ley natural considera que somos seres de carne, hueso y sangre, con una esencia o una chispa divina. ujú, Y que esa esencia en realidad es una esencia que nos constituye como seres. Y que nosotros, en esa esencia, donde está en realidad compactada toda nuestra honorabilidad, toda la justicia y toda la verdad, está habitando cada uno de nuestros seres. No la está representando una entidad, una institución, una organización que se basa justamente por aspectos meramente humanos y que en definitiva no tienen toda esta sabiduría encarnada en un ser. claro. Entonces, cuando nosotros Tampoco, encarnamos tampoco hay verdaderamente, intermediarios, perdón que te interrumpa, pero es no, importante porque tampoco es a través de intermediarios, ¿no? exacto, acá no hay intermediarios, de hecho, inclusive hasta en aspectos de realmente que están vinculados con la ley, lo hace directamente el soberano, en Ujú, conexión con ese otro juez, que también lo hace en conexión con ese juez, pero a nivel ser y no a nivel de su autoridad como funcionario, como una persona, que es en realidad una máscara jurídica, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos entender la magnitud de esto y que la liberación realmente empieza, por eso dicen que la liberación empieza internamente, porque vos asumís un poder y asumís una conciencia que verdaderamente ya no te podés dejar llevar ni por una inteligencia artificial, ni por un referente equivocado, ni por un partido político, ni por un gobierno, ni por nada. Ahí te das cuenta que la semilla de la liberación está en la esencia de cada uno, pero para eso hay que tener, acá diríamos, suficientes cojones para hacernos cargo, ¿no es cierto? Y no todos están en esa sintonía de hacerse cargo. ¿De qué? De sus propias miserias, de su propia basura, de sus propios miedos, de sus propias faltas de decisiones. Porque muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tomamos la decisión. No incorporamos ese hábito que nos hace falta. No somos responsables
de lo que nosotros realmente queremos ser. ¿Qué hacemos? Tiramos nuestra papelera a Alesa, se la tiran a Susana, se la tiran al gobierno, se la tiran a todos, ¿ok? Cuando nosotros seamos soberanos, cambia inclusive nuestra realidad energética. Claro. ¿No te ha pasado alguna vez que cuando hay alguien que suponte no se está tratando bien por X motivo y solamente con una mirada tuya, que no es una mirada que sale solamente de ese ojo físico, sino que sale directamente de tu propio interior, ese otro lo percibe y se detiene al punto de decir qué fue lo que emergió de mí? En ese momento el ser se hizo presente y sin una palabra, simplemente con una mirada al otro le dijo, termínala, Ah, claro, hasta aquí. Eso es lo que somos. Pero claro. para poder llegar a eso, por supuesto, tenemos un gran desafío en estos momentos. Por eso, lo que vos decís me parece absolutamente, absolutamente apropiado y más en estos tiempos. En estos tiempos de gran confusión, donde la oscuridad está haciendo lo imposible para que vayamos como conejos atrás de la zanahoria, como fuimos en algún momento ante el supuesto cientificismo que todo lo sabe y todo lo demuestra, ahora vamos a ir como conejos a la zanahoria, a la IA, a la IA, a una inteligencia artificial que saca información de la propia web para tener sus respuestas, cuando en realidad estamos hablando de una tecnología hecha por hombres que por supuesto no percibe, porque no lo puede hacer tecnológicamente, que nosotros tenemos una esencia que excede toda información que puede caber en un cerebro y que se puede transmitir en una tecnología, porque nosotros esa esencia no la podemos ni demostrar ni plasmar a través de una tecnología, sino simplemente a través del ser, que se Ujú. pone en función, que se pone en energía por la vida misma. La tecnología no tiene vida, la tecnología no tiene ser, ¿sí? Así que bueno, me parece un temón, Alesa, y me Está parece que tremendo. Tremendo porque obviamente es una herramienta muy interesante la inteligencia artificial cuando lo puedes ver desde el punto de vista de una herramienta en donde lo vas a utilizar para crear tus, no sé, corregir tu ortografía, corregir tus redacciones, yo qué sé, ¿no? O sea, crearte contenido, o sea, contenido hasta cierto punto, pues superficial, porque no podemos confiar en toda la información de la inteligencia artificial, que por cierto tampoco es 100% comprobable. O sea, mm, tampoco es científicamente comprobable que lo que dice la inteligencia artificial sea correcto. O sea, es una, digamos, o sea, es todo y es nada al mismo tiempo, ¿no? Es toda la información y es nada, se anula porque no es comprobable tampoco. Entonces, basarnos en lo que dice la inteligencia artificial, siempre tenemos que ir y doble checar, ¿no? Hacer un doble chequeo de que lo que se está diciendo sea realmente verdadero, ¿no? Porque siempre necesitamos, cuando vas a hacer una cita de algo, una cita académica, no lo puedes hacer de la inteligencia artificial porque no es una fuente confiable. Entonces, por eso la misma inteligencia artificial te lo dice, si quieres escribir una tesis, tienes que hacerlo sin confiar en lo que yo te estoy diciendo, sin tomar mi palabra, tienes que ir a investigar realmente de las fuentes científicas, literarias, académicas, de donde se sacó la información. Y entonces lo que hace ahora la inteligencia artificial es ponerte también los links a las fuentes confiables, ¿no? De donde te está sacando esa información y luego está interpretando también, que eso es lo que parece más sorprendente, es que pueda interpretar información, ¿no? Que te diga, me opino tal cosa y hasta se emocione y te ponga signos de exclamación y cosas así,
porque está programado para darte esa sensación de que es algo real, de que es alguien que te está hablando como si, o sea, como a tu nivel, o sea, está copiando el nivel y la manera de intercambio de información entre humanos. Entonces, no hay que olvidar que al final es algo que está copiando todo, Sí, hasta las maneras en cómo escribe, cómo te contesta, el tono en el que te contesta, te está copiando de cómo los humanos están reaccionando. Y esto es algo totalmente. súper peligroso porque obviamente si tenemos el ego humano que tampoco te permite, o sea, el ego es una de las cosas más fuertes del humano que no permiten que realmente tenga contacto con su verdadero ser. El ego no te permite porque tú a través del ego crees que sabes todo y en ese creer que lo sé todo es que me atrevo a atacar a los demás y entonces sin darme cuenta es lo más peligroso porque es cuando menos puedes darte cuenta que estás siendo un vehículo para esa fuerza de involución, porque no crecen esas cosas, entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, no, yo tengo el derecho de decir lo que yo quiera decir, ¿no? A quien yo quiera decírselo y soy tan inteligente y tan importante y tengo discernimiento, porque esas personas no te van a decir que no tienen discernimiento. O sea, tengo el discernimiento de decir que todos los demás son estúpidos excepto yo. Y esos son los personajes más peligrosos porque nos están guiando realmente, o sea, van rapidísimo a esa línea de tiempo en donde se genera mucho más división, se desacreditan unos a otros, no se aceptan, no aceptan al otro ser como otro ser, sino yo siempre voy a ser mejor, yo siempre voy a tener una experiencia mejor, no sé, una opinión mejor, yo siempre te voy a decir la verdad, los demás no la tienen, pero yo sí la tengo. ¿Y por qué crees que tú sí la puedes tener? Porque tu ego no te permite ver que todo es relativo, que es un mundo en el que todas las opiniones son válidas, en las que todo es parte de lo mismo, en el que tú eres parte de aquel al que estás atacando y al que estás juzgando y al que estás tratando de desacreditar. O sea, tú te estás desacreditando a ti mismo al momento que lo haces hacia otra persona, porque a nivel espiritual, a nivel de alma, todo es divino y es perfecto. Y si no puedes reconocer la divinidad en los otros, es porque no puedes reconocer la divinidad en ti. Si tú no ves que el otro es perfecto en su expresión divina, o sea, en lo que quiera decir, o sea, hay valor en cualquier cosa que el otro quiera decir. Entonces, si uno va a imponer opiniones, si uno va a tratar de convencer al otro de que cambie su forma de pensar para que entonces se acople a ti, es que no has domado tu ego, es que crees que tú eres lo más grande y que no hay otra cosa más que tu propio ego y que tú eres el más inteligente y que todos los demás tienen un IQ menor. O sea, ¿no? Son argumentos que se escuchan, ¿no? Que se Sí, escuchan en el mundo espiritual, en todos lados, ¿no? Yo creo que en todos lados. en todos lados. Vos fíjate una cosa, el sistema que en definitiva nos gobierna siempre hizo lo imposible para que nosotros nos saliéramos de nosotros, nos saliéramos de verdaderamente de nuestra sabiduría interna. En una época todo lo dominaba la religión. Lo que decía la religión era sagrado. En otro momento fue la ciencia, hasta hace poco. Ahora es la IA, la inteligencia artificial. O sea, todo el tiempo ellos lo que están tratando es de evitar que vos hagas ese proceso interno de transformación para poder ascender realmente a una conciencia más elevada. Porque todo el tiempo lo que ellos tratan es de quitar la conexión tuya con tu propio poder interno. De hecho, hablábamos el otro día con una amiga y decíamos que hasta no hace mucho tiempo había un gran respeto hacia las madres, hacia las abuelas, porque eran sabias y porque se valoraba la información o los consejos que ellos daban, porque lo daban desde su propia experiencia de vida, a pesar de que a lo mejor no eran personas académicas.
Hoy eso ya se corrió. Hoy a la mayoría de los abuelos o la mayoría de las madres, por lo menos en el mundo occidental, no se los reconoce. Ya sea porque no están duchas en la tecnología, porque no están modernizadas, porque ahora se vive diferente. Y entonces comienzan a ser los seguidores de lo que dicen los medios de comunicación o lo que dice una IA, ¿no? ¿Por qué? Porque se va haciendo, digamos, ese desprendimiento que en realidad hace que esos hijos o esos nietos terminen quedando sin conectarse con las raíces de lo que en realidad maman, mamarían o se nutrirían por no solamente una información y una experiencia de ese ser que vivió antes y que vino antes, sino hasta el vínculo afectivo. Ellos lo que buscan es que nosotros lleguemos a enfriarnos de tal forma que, por ejemplo, pudiéramos, si no encontramos pareja en el futuro, crearnos un robot para que sea como yo quiero que sea. Si no tenemos esos gatitos hermosos que andan ahí atrás, donde nosotros los sentimos con amor, los abrazamos, los besamos, hacemos intercambio hasta de pensamientos con ellos, tengamos un robot gato para que maulle, para que haga sus necesidades, a veces hasta eso, para que creamos que es el gato que no es físicamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar muy alertas en esta alternativa de línea de tiempo que viene obviamente a toda velocidad, que viene a través de todos estos oscuros que ellos se empecinan en que nosotros perdamos la conexión con nuestra esencia, nuestra chispa divina, con nuestra espiritualidad. Que por más que más de uno diga, como yo no lo veo, no lo creo, en realidad no lo ven y no lo creen porque tampoco están observando ni leyendo los científicos que ya están diciéndote que nosotros somos partícula y energía, que hay una energía nuestra que también se puede captar a través de las máquinas, que en realidad hay una conciencia. Y científicos, por ejemplo, como Bruce Lipton, que te hablan de que a través de nuestros propios sentires y emociones y pensamientos podemos hacer una transformación en nuestros genes, o Greg Braden, o Groven, son científicos que no son ni siquiera enseñados ni mínimamente, porque son, digamos, la parte de la ciencia que estaría ya directamente demostrándote que en realidad la espiritualidad es una realidad tangible, que se puede ver, que se puede medir y que se puede probar. Pero ¿cuál es el camino, yo creo, de todo ser soberano? Como decís vos, hacerse cargo, ser responsable de lo que dice, hace y piensa, y ver su sombra, y trabajar su sombra, animarse a trabajar su sombra, porque de lo contrario vamos a un camino, como decíamos, del conejo que va atrás de la zanahoria, a través de una existencia que va a perder esta oportunidad de ascender en conciencia y verdaderamente limitarse solamente a una presencia absolutamente vacía, hueca, sin sentido. Y además irse nuevamente con toda la basura de reciclaje para una próxima encarnación, ¿no? Que yo creo que este es el desafío de estos tiempos, es que podamos llegar a un estado de evolución consciente en el cual dejemos de ser los hámster que dan vuelta todo el tiempo sobre esa ruedita y que podamos salirnos y empezar a hacer lo que venimos a hacer, ¿no? Seres Y, realmente grandiosos, y también, potenciales. también creo yo que es un momento en el que tenemos que tomar la decisión de unirnos como, pues como seres espirituales. O sea, no podemos estar tratando de imponer una idea para que nos paguen a nosotros en vez de que paguen al otro. Es una competencia tan fuerte y está porque es un negocio al final, ¿no? Y entonces y muchas personas al final lo que están haciendo a través de esto es distribuir
la distorsión, ¿no? Porque simplemente por recibir una gratificación monetaria, entonces no les importan las demás personas, no les importa desacreditar a otras personas y están distribuyendo información distorsionada precisamente por inconsciencia, están siendo como vehículo de esa fuerza de involución. Entonces hay que tener Exactamente. mucho cuidado con esto. Tenemos que, como seres espirituales que reconocemos nuestra divinidad y que estamos tratando de acceder a nuestra soberanía, debemos de unir fuerzas, no de competir, no de desacreditar. O sea, si uno siente envidia porque la otra persona tiene más seguidores y más éxito y más lo otro, hay que verlo, ¿no? Hay que tomar responsabilidad de esas emociones, porque estamos eligiendo no ver esa parte y entonces enojarnos y atacar, etcétera, es otra vez estar fuera de alineación. Entonces, la idea es que para acceder a esta línea de tiempo en donde estamos realmente recuperando el planeta y la humanidad como como seres importantes con conexión, o sea, seres importantes físicos que tienen una conexión espiritual, pues tenemos que hacerlo verdaderamente consciente también, ¿no? O sea, no sé si me explico, porque al momento en el que nos dejamos llevar por esa competencia y por ese, y tratamos de convencer a los demás que no sigas a fulanita, sigue a fulanito porque él sí tiene la verdad, ya ahí estamos siendo parte de la involución, porque no estamos haciendo esta unificación, no estamos siendo responsables de de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, ¿por qué creemos Así, que no existe una verdad absoluta? No existe, no lo es, no. todo es relativo. Ahí está Einstein que lo decía, todo es relativo, ¿no? Entonces, ¿por qué nos empeñamos en convencer a las personas de que hagan un seguimiento específico de alguien, ¿no? De que hagan algo específico? Es imposible. Yo los invito a todos a que sean soberanos, a que accedan a la conexión consigo mismos a través del método que les plazca y que les parezca más adecuado para ustedes, que les funcione, pero que logren conectar con el corazón, con su bondad, con su sensibilidad. O sea, hagan cosas que sensibilicen su alma, su percepción. Ahora, si yo digo esto a alguien que tiene un ego increíblemente grande, no va a llegar porque la sensibilidad y el reconocimiento divino no están en esas personas. Esas personas a lo mejor son casos perdidos que ya están tomados y que ya no podemos recuperarlos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es realmente cortar con esas conexiones, porque ahorita para las semillas estelares que ya florecimos, ya no somos más semillas, ya somos el florecimiento de esa Sí, expresión. Haz de cuenta que nos tenemos demasiado peso, estamos arrastrando el planeta y la densidad así en nuestros hombros y estamos siendo desgarrados y estamos realmente muy cansados ya de cargar, como dice una de mis mejores amigas, de ser la enfermera emocional de quien se me pone enfrente. O sea, no, señores, no necesitamos ser enfermeros emocionales de nadie, no, por favor, unifiquemos, ya démosle cierre, no tratemos de rescatar a nadie, nadie necesita ser rescatado, déjenlos, dejen a todo mundo, aunque sean familiares, aunque sea gente muy cercana, aunque sean amigos. Es muchas gracias, no coincido con tu opinión, pero si me estás pesando, hay que tomar esa decisión de ya dejarlos ir, ¿no? De dejar atrás, de archivar esos mensajes, porque claro, ya claro, es momento de darnos más carga, porque realmente sí, se requiere de mucho esfuerzo ahorita para sacar el planeta adelante, energéticamente hablando, para que no nos consuma la densidad, energética, simple y sí. sencillamente para que la negatividad y la densidad no nos consuma. Yo creo que realmente, por eso decíamos al principio, ¿no? Del podcast,
Es un momento muy intenso porque evidentemente dentro de esta confusión hay mucho desgaste de energía. Ay, qué precioso es el gatito. Hay mucho desgaste de energía y creo que todos hemos tenido las oportunidades, porque hace mucho tiempo que comenzaron terapias holísticas, muchos mensajes con respecto a encontrarnos, ya sea a través de distintos tipos de terapias, de yoga, hay información, hay libros y además también hay muchos seres que siempre están cerca nuestro, que irradian luz, que con sus palabras, con sus apoyo, con su amor, o Claro, sea que la oportunidad estuvo para todos nosotros. claro, Aquí estuvo para todos. Entonces, en este momento creo que justamente, ¿no? Asumir esas responsabilidades es el momento ideal para hacerlo, porque también las energías vienen con mucha, pero mucha luz. Yo lo que estoy viendo, y de hecho después yo te lo he dicho varias veces, después inclusive de los códigos que hemos tenido a través de tus talleres, los códigos de Ra, los códigos de factor, el código de la esfinge, si nosotros verdaderamente veníamos haciendo nuestras depuraciones y nuestras acciones de compromiso con nosotros mismos, están súper bien aprovechados, porque ¿qué pasa? A nivel energético, la luminosidad que está viniendo y las oportunidades son enormes. Entonces, si nosotros nos vamos alineando, es impresionante cómo se van produciendo los cambios, pero evidentemente no los puede hacer nadie por nosotros, como nunca lo pudo haber hecho, es hacerlos y haciéndose cargo, todas esas energías nosotros las vamos a poder ir fructificando digamos, alineándolas a nuestro beneficio. claro, Sabemos que en este mundo hay muchos que pudieron ir logrando y de hecho van logrando cosas materiales, dinero y demás a través de otras vías. Porque más de uno te dice, bueno, yo sigo esto, pero a mí no me van las cosas bien, y cómo a tal y cual le va bien. Porque en realidad hay muchas vías para conseguir lo que uno quiere dentro del mundo material, pero nosotros estamos hablando que el proceso de obtención y manifestación es a través de nuestra condición divina genuina, y nosotros tenemos mucho más labor que el otro que utiliza cualquier medio para poder hacerse de lo que quiere materialmente. Si nosotros llegamos a entrar a que, por ejemplo, grandes narcotraficantes tienen dinero, es imposible pensar que un ser que está en un camino interno de evolución consciente va a ocuparse de ser un integrante de ese grupo de seres que eligieron ese camino para poder llenar su vida de dinero. claro. Entonces, a ver, situémonos. A ver, si somos conscientes, nosotros también vamos a tener nuestra devolución económica, pero cuando nosotros no enfoquemos en el factor económico, enfoquemos en nuestra propia superación interna, Así porque es. ahí se van a empezar a desbloquear cantidad de cosas que realmente nos van a conectar con la prosperidad del universo. ¿Es eso lo que queremos? ¿O es dinero a costa de lo que sea? No hay fórmula mágica, la magia está dentro nuestro. Pero para eso hay que ser soberano y hay que ser valiente, porque en realidad es como cuando uno va adquiriendo las cosas a través del esfuerzo, ¿no? A través de la responsabilidad y la conciencia. Se logra, pero por supuesto hay una cantidad de cosas que uno tiene que hacer internas para poder ir lográndolo. Acá es mucho más. Es la soberanía y la conexión del ser. Yo creo que no sé si en otro momento planetario realmente estuvimos en esta instancia, en una instancia donde nos vamos mucho más allá de las creencias, porque esto no está vinculado con una creencia, está Claro, vinculado con una realidad consciente, ¿no? Y ahí por eso, como vos decís, correrse del ego es fundamental. Pero momento de definición. Las aguas, como dicen alguien, se separan. Elijamos a dónde queremos estar. claro. Es un momento de tomar decisiones a partir del corazón y solo del corazón. Así que
sean nobles, sean abiertos, sean generosos, sean amorosos, porque eso es lo que necesita el planeta en este momento. No necesitamos de nada más que de disfrutar, de ser felices y de conectar con lo que realmente nos hace sentir bien. Punto. Ya, no importa. Lo que no te hace sentir bien, lo bloqueas, lo archivas, lo apagas, se acabó. Punto final. El corazón. El corazón, el corazón. Lo bueno es que hay muchos que están y estamos transitando en este camino. Así es. Estamos transitando en esa línea de tiempo, donde hay fraternidad, donde hay muchas cosas que se están haciendo, inclusive la permacultura, construcciones de ecovecindarios, escuelas que ahora van priorizando, por ejemplo, ¿no? De estilo de la línea Montessori, escuelas que van justamente apuntando al corazón de los niños, a la creatividad, a la imaginación. Hay mucho alimentación consciente a través de producir tu propio alimento, energías que se están ahora, ya eran cosas que ya existían, pero que ahora se están justamente poniendo a considerar para poder entonces utilizar distintos tipos de herramientas que no perjudiquen el ambiente. Hay muchos grupos de seres que están cada vez más vinculados con el amor a los animales, muchas protectoras que están realmente laburando con todo, inclusive hasta actuando a nivel jurídico para considerar a nuestros queridos animales seres sintientes. Claro. O sea, a ver, veamos que hay muchos que están conectados con el corazón, pero ¿dónde? Manifestando y haciendo. Empecemos a construir la realidad que queremos. Dejemos de luchar con lo que... Si lo demás no nos sintoniza, empecemos a crear lo nuevo, porque Claro. esto va hacia lo nuevo. Así es. ¿No? Ay, Bien. pues qué maravilloso podcast. Yo creo que nos daría para otros 5 más. Pero Sí. desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero aún así, pues creo que el mensaje ha sido muy importante. Espero que llegue. De cualquier manera, yo confío que nuestros mensajes llegan a quien tienen que llegar, obviamente. Suena cliché, pero mira, quien tenga ojos para ver, que vea, quien tenga oídos para escuchar, que escuche, y quien tenga corazón para sentir, que sienta. Exactamente. Me encanta, Lesa. La verdad que lo disfruté muchísimo. Disfruto siempre estar con vos. Siento que resonamos en una sintonía muy, pero muy similar. Y la verdad que bendigo, te bendigo, bendigo el haberte conocido y juntas porque esta es una labor que la hacemos desde el corazón y por supuesto desde una manera que realmente la sentimos de una forma genuina. Y vamos a hablar, vamos a seguir hablando, si te parece, en los próximos podcasts, con el tema de un tema cliché, ¿no? Porque el que está en la espiritualidad entonces tiene que hacer todo sin cobrar. Ese es otro tema que nosotros lo vamos a hablar muy profundamente porque vamos a hablar de que en estos nuevos tiempos cada uno va a empezar a vivir de lo que es su propio talento. Claro. Y el talento o el don con el que cada uno vino es otra cosa bloqueada en los seres que siempre interpretaron que el trabajo es hacer lo que se podía para poder comer y nada más. Acuérdense de la palabra trabajo, que viene de tripalium. El tripalium eran las dos maderas hechas cruz que las utilizaban para los esclavos. Entonces, estamos inclusive hablando de un término que significa esclavitud. Cuando empecemos a resonar con nuestro talento y empecemos a vivir de lo que realmente está en nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta que asociar el dinero con el talento no tiene ningún tipo de contraindicación. Claro. Así que bueno, eso te agradezco bueno, muchísimo, Sus, los amo a todos muchísimo, muchas bendiciones a todos, espero les llegue, a quien tenga que llegar, que llegue, y pues bendiciones y besos, amor chao. incondicional. Chao. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales, en mi canal de YouTube como Alesa Esteban,
En Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.